Des de l'Ajuntament de Vilafranca i amb l'ajuda de la gent del nostre poble, anem a fer que les activitats no paren. Així que ja ho saps, Vilafranca es queda a casa. Hola, buen día. Con motivo de la celebración a finales de este mes del Día del Orgullo Gay, hoy nos hemos propuesto hablar un poquito del cine con temática LGTBI y recomendaros algunas películas que para nosotras son imprescindibles. Pero antes de nada, queremos contaros un poquito por qué el Día del Orgullo se celebra el 28 de junio. En 1969, hace muy poquito, hace 51 años, la homosexualidad era considerada una enfermedad en casi todo el mundo y estaba perseguida por la policía, perseguida por la ley. En Estados Unidos, en todos los estados excepto en uno, era muy duro, estaba muy castigado el ser homosexual, como si eso fuera una cosa que uno se le puede ocurrir de la misma manera que ir a jugar a los bolos. Era muy normal que en los bares donde se concentraban los gays, las lesbianas y los transexuales hubiera redadas, hubiera malos tratos, hubiera agresiones contra la dignidad de las personas continuamente por parte de la policía. Tan solo se salvaban algunos bares que, con acuerdos con la mafia, pasaban dinero por debajo a las comisarías de policía para que no intervinieran. La noche del 28 de junio de 1969, una unidad de policía de Nueva York decidió intervenir en uno de esos bares que en principio parecía tranquilo. Estaba lleno, a reventar, era viernes, y un grupo de 6 o 8 policías entraron en el Stonewall. Hicieron lo de siempre, era una redada, encendieron las luces, a partir de ahí empezaron a cachear a la gente, a pedirles carne. Era algo que no se esperaba porque era un bar que normalmente no pasaba, y viendo que dentro eran muchos los clientes y los policías pocos, la gente se empezó a poner nerviosa, empezaron a decir que no entregaban los carnés o que no dejaban salir a la gente. Acorralaron a los policías dentro del bar, eso hizo que la tensión fuera un aumento. Al escucharse fuera, la gente empezó también a arremolinarse fuera del Stonewall. Los policías de dentro lograron llamar a los antidisturbios, llegaron los antidisturbios y cuando llegaron ya había mucha gente y estaban muy hartos. Los gays, las lesbianas, los transexuales, que siempre se había pensado que eran los débiles, que nunca se enfrentarían al poder, aquella noche se enfrentaron. La situación acabó la mañana siguiente, pero se repitió al día siguiente, 29 de junio. Durante todo el fin de semana se mantuvo la revuelta hasta que, de alguna manera, la policía decidió retirarse. Esa sensación de victoria, de que habían conseguido superar años, siglos de agresión a las personas homosexuales por el mero derecho de amar de manera distinta, significó que la gente estaba muy contenta y significó que, viendo que no había aparecido nada en los periódicos de Nueva York ni en las televisiones, convocaran una manifestación. Es la manifestación que lleva por primera vez el nombre de Orgullo Gay. No nos da vergüenza ser como somos, estamos orgullosos de ser quienes somos. Bueno, pues para hablar de esto, del 28 de junio, del Orgullo Gay, hay muchas películas de ficción y os vamos a recomendar una, La Rebelión de Stonewall. Es un documental donde intervienen protagonistas de aquello, tanto por el lado de los gays y los transexuales, como algún policía que intervino o algún concejal de Nueva York. La Rebelión de Stonewall, la podéis encontrar en YouTube con ese nombre, y si no, cualquier cosa que lleve la palabra Stonewall, veréis cómo os cuenta aquellas fechas del inicio de la revuelta por la libertad LGTB. En la actualidad, el cine y los personajes LGTBI son algo que está a la orden del día. Existen incluso muchos festivales para este tipo de cine. Se puede decir que es un género en sí, pero esto no siempre ha sido así. Hubo una época en la que las historias no se podían centrar en la orientación sexual de las personas.
En el cine mudo aparecieron personajes a los que se les catalogaba como maricas, que tenían una forma extravagante de vestir, caminaban de forma afeminada o a menudo eran el recurso más utilizado para crear humor en las pelis. Con la llegada del cine del sonoro, estos personajes se hicieron todavía más populares, ya que pudieron añadirle una voz aguda a sus actuaciones y una actitud que podía resultar más cómica. Avanzados los años 30, la presión de la Iglesia Católica y otros numerosos grupos protestantes hizo que se implantara el Código Hays, que prohibía que apareciese en las películas cualquier perversión sexual, una forma bastante mal educada de referirse a las relaciones homosexuales. El Código Hays permitía a los censores cambiar diálogos a su antojo y eliminar las escenas que les dieran la gana. Por ejemplo, en la película La reina Cristina de Suecia, que protagoniza Greta Garbo, se ocultó la homosexualidad de la monarca. O en La gata sobre el tejado de zinc, basada en una obra de Tennessee Williams, se eliminó cualquier insinuación sobre la posible relación amorosa entre el personaje que interpretaba Paul Newman y su antiguo compañero de equipo, relación que sí que aparecía en la obra de teatro original. A ti no te podré perdonar. No habrás de temer mi dominación desde ahora. Majestad, por favor. Tú me hiciste creer que te interesabas por mí, por mis problemas. Tu afecto, tu simpatía, todo era fingido. Por si esto fuera poco, tras la Segunda Guerra Mundial, el cine empezó a mostrar a personajes homosexuales como sádicos o psicópatas, como villanos. Estas representaciones, aunque muchas de ellas seguían sin ser muy claras, sí estaban permitidas por la censura, ya que constituían una visión negativa de la homosexualidad. Hay que tener en cuenta que por aquel entonces se consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental. Y quizás uno de los ejemplos más claros de lo que estamos hablando sea la película La soga de Alfred Hitchcock, donde la pareja de asesinos parece tener una relación mucho más allá de la amistad. Pero a principios de los 60 las cosas empiezan a cambiar y el tema de la homosexualidad empezó a reflejarse de forma más directa en el cine. Es aquí donde situamos Un sabor a miel del inglés Tony Richardson, una película de 1961 perteneciente al movimiento inglés Free Cinema. Cuenta la historia de Jo, una chica adolescente de clase obrera que vive con su madre adicta a la bebida. Jo está buscando su lugar en el mundo, ya que se siente marginada por la sociedad, sobre todo cuando su madre la abandona después de casarse con un hombre mucho más joven que ella. Es entonces cuando Jo conoce a Geoffrey, un joven homosexual que la cuidará, protegerá y le dará todo el cariño que nunca le han dado. Geoffrey posiblemente es uno de los primeros personajes abiertamente gays que son tratados con respeto desde el guión. La película resume las principales características del free cinema: realismo a ultranza en el retrato de las clases sociales más bajas de Inglaterra, tratamiento valiente y sin moralina de temas que aún hoy en día siguen siendo conflictivos, como las relaciones disfuncionales, el racismo, el sexo adolescente e interracial, el aborto, la homosexualidad o el alcoholismo. Todo ello filmado de forma casi documental en los suburbios de una Manchester industrial, fría y sucia, con una magnífica fotografía en blanco y negro y el uso de la cámara en mano. Otra película fantástica, un poco más tardía, de 1977, es Una jornada particular de Ettore Scola, protagonizada por Sophia Loren y Marcello Mastroianni. Todo transcurre el día 6 de mayo de 1938. La ciudad de Roma se prepara para la llegada de Adolf Hitler en visita oficial a Mussolini. Mientras tanto, en una pequeña comunidad de vecinos solo quedan la portera, una ama de casa y un locutor de radio recientemente despedido del trabajo por su orientación sexual. Antonieta y Gabriel establecen una relación afectiva muy especial que les permite evadirse durante unas horas de la tristeza y monotonía de la vida cotidiana. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cómo? ¿Usted no viene? No. Ah, claro, usted no tiene criada. Sophia Loren, el mito
erótico por excelencia del cine italiano, aparece al comienzo de la película recogiendo su casa y despertando a su numerosa prole. Está en bata, con zapatillas y desarreglada. Es el retrato de la típica mamma italiana, que da muchos hijos a su marido y cuyas inquietudes jamás serán tenidas en cuenta. Ese primer contraste entre lo que representa Loren como paradigma de belleza italiana y su condición en la película de ama de casa de toda la vida ya nos indica que una jornada particular es atípica. Cuando poco después se nos revela que el rol de Mastroianni, arquetipo del galán masculino italiano, es el de un homosexual en absoluto viril, ya todos los esquemas se ponen patas arriba. Sin estridencias y con naturalidad, Scola rompe con lo establecido. Hitler y Mussolini en las calles, arrastrando a la muchedumbre, han dejado por una jornada particular que dos personas recuperen y vivan las únicas horas de libertad de sus anodinas vidas. El único momento en que se han recuperado el uno al otro, en que han vuelto a ser ellos mismos, en que han sido libres, en el que dos completos desconocidos empatizan hasta el grado de salvarse el uno al otro. En el cine español también tenemos ejemplos de cómo ha ido evolucionando el tratamiento de la homosexualidad. De pasar, como las películas de Hollywood o del resto del mundo, de pasar de un trato vejatorio hacia el homosexual, donde, pues bueno, cuando no es risas hacia esa persona, se le encarga ser el malvado de la película, pues el cine español va poco a poco recuperando personajes mucho más interesantes. Con la llegada de la democracia, con la muerte del dictador, España vive una etapa de aventura y libertad, de mucha libertad, porque incluso se realizaron películas que a lo mejor hoy en día parecerían demasiado transgresoras. Son los años en que surgen figuras tan importantes como el propio Pedro Almodóvar, ¿no? Que ya toca no solamente el tema de la homosexualidad sin tapujos, sino que además aparece con una normalización absoluta. Hay películas en aquella época que a mí me parecen muy interesantes. Hay dos que tocan el tema de la política. Una es El diputado, de Eloy de la Iglesia. Otra es de Pedro Lea, a mí me parece muy interesante, que es un hombre llamado Flor de Otoño, que habla de un anarquista a principios de siglo. Y luego hay otra película que toca también el tema de la política de una manera fantástica. Es una película muy buena que yo recomiendo también ver. Es La muerte de Miquel, del director Imanol Uribe. La muerte de Miquel es una estupenda película del director vasco Imanol Uribe. Uribe intentó plasmar en una película en uno de los momentos más duros del llamado conflicto político vasco, una situación central en torno a la cual confluyen los numerosos elementos de poder que se planteaban en aquel conflicto. El entorno del PNV, las clases aristocráticas vascas, el entorno de Ribatasuna y las fuerzas abertzales, la policía española, la Guardia Civil, la Iglesia. Uribe diseña un guión en el que todas estas fuerzas que aparecen como en su discurso como las fuerzas de la verdad mienten, engañan y manipulan. Como la película dice en su nombre, Miquel muere. No sabemos quién va a ser quien mató a Miquel, pero sí que sabemos todos los que han estado interviniendo alrededor de ese fallecimiento. ¿Y por qué muere Miquel? Seguramente porque es homosexual y sobraba, porque esto es algo que es un añadido al personaje protagonista de la película que interpreta magistralmente Imanol Arias. A mitad de la película aparece un nuevo personaje que, qué casualidad, es la única persona travestida, la única persona que no viste como se espera que deba vestir, pero es el único personaje que transmite honestidad y veracidad. Es Fama. Fama, un travesti que actuaba con ese nombre y que hace de sí mismo en esta película de ficción. Y que es que le da ese punto de
la posibilidad de estar al margen del conflicto desde la verdad y desde la honestidad. Y olvídate, cubre de vida mi frío amanecer. Creo que es una fantástica película que merece ver, a pesar de los años que tiene. Si lográis ver una buena copia, no ha envejecido casi nada y muchos de los problemas que allí se ven hoy en otras partes de España con las mismas características. ¿Con quién hablabas? Con un amigo de Bilbao. Un chico sensacional. Ya. ¿Piensas seguir viéndole? Por supuesto. Nunca he tenido un amigo como él. Miquel, ya sé que soy una mujer anticuada y poco comprensiva en muchas cosas. Pero siempre he querido para vosotros lo mejor. Tú lo sabes, hijo. Eres muy joven todavía. Y hay cosas que no puedes comprender en toda su magnitud. Ni sabes la importancia que van a tener a lo largo de tu vida. Por eso te pido que recapacites ahora, antes de que sea demasiado tarde. He tenido mucho tiempo para pensar. Y he decidido lo que quiero hacer. ¿Has pensado en los demás? En los que vivimos contigo. Sí. Y a pesar de ello, insistes en echarlo todo por la borda. Lo que más me importa es mi vida. Y para bien o para mal quiero vivirla yo. Además de recomendaros películas, también nos gustaría hablaros de iniciativas de la provincia de Castellón que luchan de forma activa por los derechos LGTBI, como por ejemplo el Queer Fest. Hola vilafranquinas y vilafranquinos, soy José Bellés, en representación del Queer Fest, colectivo LGTBIQ+, de Castelló. Nuestro colectivo trabaja por los derechos y la visibilización de la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales de nuestra provincia. Dentro de los muchos proyectos que realizamos a lo largo del año, tenemos el Queer Cine, ciclo de películas con temática sobre diversidad afectivo-sexual, que no suelen llegar a las grandes pantallas. Es un verdadero honor poder aconsejar dos de estas películas que hemos proyectado en nuestro ciclo a la Chen de Villafranca. Yo estaba pensando que nunca he tenido una amiga como tú. ¿Que somos amigas? No sé. ¿Tú qué crees? Que somos más que amigas. Los objetos amorosos es la ópera prima del director valenciano Adrián Silvestre. Es de 2014. Es una película que se mueve entre el documental y la ficción. Es la historia de Fran y Luz, dos mujeres latinoamericanas, una de Chile, la otra de Colombia, que viajan a Roma por separado, buscando una oportunidad en el sueño europeo. Establecen cuando se encuentran una conexión única y especial que les permite tener un pequeño paréntesis en esa historia vital tan dura que es la migración, donde consiguen al final quitarse los roles que se les ha asignado: ser mujer, ser migrante, en el caso de Luz ser madre y en el caso de Fran ser lesbiana. En palabras del director, de Adrián Silvestre, cuando le entrevistó a nuestro compañero Carles Grimau en el primer ciclo que hicimos, Luz y Fran serían dos trenes que van a toda velocidad por la misma vía, a punto de encontrarse de cara y que van a crear una gran explosión cuando lleguen a encontrarse.
Con la película 120 pulsaciones por minuto tuvimos el honor en nuestro ciclo de cine Queer Cine de ser una de las primeras salas donde se proyecta en España esta película fuera de los circuitos de los grandes festivales. Es una película francesa del director Robin Campillo. La película es de 2017 y nos habla de los orígenes del SIDA. La trama se centra en un grupo de activismo que surge en París, ATTAC, donde se reclama la atención de los gobiernos y de las farmacéuticas frente a esta pandemia desconocida en aquel momento que asola a la comunidad, sobre todo la comunidad gay. La película se centra en la intimidad de la relación homosexual de dos de sus protagonistas. Es una película que es triste, es fuerte, pero para mí también es una película que tiene mucha fuerza y nos habla del activismo, de la importancia de la lucha social y la importancia de cómo los grupos minoritarios se reorganizan para pedir sus derechos. Es una película que seguramente os hará llorar, os hará bailar y sobre todo os hará pensar en la necesidad del activismo. Esto de la homosexualidad no es una cuestión de edades, no es una cuestión de jovencitos y de chicos guapos, ¿no? Yo creo que la homosexualidad marca la vida de todas las personas y sobre todo queremos hacer una reflexión sobre cómo afecta a las personas mayores, a lo que se llama la tercera edad, ¿no? Hay muchos gays, muchas lesbianas, muchas transexuales que llegan a una edad donde encuentran una situación muy difícil. Primero porque vienen de una época en la que no había libertad y segundo porque parece que tienen que volver a instituciones donde desaparece la libertad, ya no solamente que han vivido, sino que han conquistado, ¿no? El otro día hablábamos en la presentación de Vilafranca es queda en casa de esa película que tanto nos gusta que es La Noguera Gunean, de 80 días, ¿no? Hoy para hablar de este tema de la tercera edad os vamos a recomendar un documental que se llama Les Invisibles, Los Invisibles. Lo digo en francés no para chulearme, sino porque hay varias películas que se llaman Los Invisibles. Este es un documental francés de 2012, realizado, el director es Sébastien Lisgis, y lo podéis encontrar seguramente en las redes sociales o seguramente en YouTube porque se tuvo el patrocinio del Instituto Francés y seguramente está en abierto, ¿no? Es un documental de gente muy mayor que hablan, pues bueno, de alguna manera cómo su orientación sexual marcó su vida, marcó su manera de hacer, marcó su trabajo de alguna manera, su manera de plantar cara, incluso su manera de entender un país como Francia, que en aquella época lo rechazó, ¿no? Bueno, nos gustaría que lo vierais porque estamos hablando de las personas que hoy han traído la situación que trajeron esta situación de libertad y de reconocimiento a la dignidad de las personas gays, lesbianas, transexuales que hoy se puede disfrutar. Una gente que luchó y que sobre todo sufrió en sus carnes la indignidad con la que esta sociedad ha tratado a los homosexuales. Espero que os guste. Ce serait à refaire, je referais, quoi, je crois, oui. J'ai tellement appris de choses, j'ai tellement vu de belles choses et j'ai été confrontée à des choses dures, à des choses belles, à des choses tendres, à la nature. Moi, c'est la nature. Je crois que j'étais vraiment faite pour ça, quoi. Et donc, ben, l'amour suivait.
Estrenada a finales del año pasado, no podemos dejar de recomendar Retrato de una mujer en llamas, de la cineasta francesa Céline Sciamma. La acción se sitúa en la Francia del siglo XVIII. A una isla remota, perdida entre el gran oleaje, llega Marianne, una pintora que debe realizar el retrato matrimonial de la joven Héloïse, que acaba de dejar el convento y que se ve obligada a aceptar una boda que no desea. Marianne tiene que retratarla sin su consentimiento, por lo que se dedica a investigarla a diario. Poco a poco, a fuego lento, con cada movimiento, gesto o mirada, aparecerá el amor entre ellas y se construirá un delicado y emotivo relato cercano a la poesía. Pocas películas recientes han llegado tan lejos en la búsqueda del amor como este Retrato de una mujer en llamas. Retourne-toi. Todo un monumento al romanticismo en el que la figura del hombre es meramente accidental, apenas aparece en pantalla, circunstancia que ojalá dentro de no mucho tiempo no resulte tan excepcional. Una bellísima película que resulta ser un sentido homenaje a las mujeres artistas del pasado que no pudieron firmar con su nombre sus obras y tuvieron que hacerlo bajo el de su padre o marido.